Llegamos al departamento de Caaguazú para desde su distrito homónimo marchar y adentrarnos por la que hoy es conocida como Ruta de la Mentira. Aquel postergado proyecto vial que vienen esperando desde hace años los pobladores de Eun y Vaquería principalmente. Transitando sus kilómetros, conoceremos su historia y las necesidades de su gente para luego llegar al antiguo pueblo de Eun, alguna vez capital del departamento. Hoy en Expedición TV vamos a conocer la historia de la Ruta de la Mentira, el camino que une Caaguazú con Eun y Vaquería, la Ruta 13, una ruta que debió haber sido construida ya hace un buen tiempo y que hasta hoy, por distintos motivos políticos, de corrupción y otro tipo de elementos, interfirieron para que la misma llegue a su concreción. Nos acompaña Gilberto Centurión. Gilberto, ¿cómo te va? Hoy vamos a conocer la historia de esta Ruta 13, la Ruta de la Mentira. Sí, ¿qué tal, Beto? Realmente es un gusto estar nuevamente como expedicionario realmente de esta serie bastante importante de esta ruta, o el itinerario que nos marca realmente esta nueva expedición. La historia y trágica, por decirlo así, porque ya el número lo acompaña, porque es la Ruta 13, la Ruta de la Mentira. Sí, totalmente. Vamos a conocer un poco acerca de lo que ha dejado, por supuesto, en materia de historia, por así decirlo, porque se ha tejido muchas leyendas e historias con relación a lo que ha pasado realmente con los fondos que fueron destinados para la construcción de esta Ruta 13 que, reiteramos, une Caaguazú con Eun y con Vaquería. Hoy vamos a interiorizarnos del tema y, por supuesto, vamos a hablar con la gente que utiliza la ruta, con la gente que realmente necesita de la misma y también con algunos vecinos que, por supuesto, nos van a dar su testimonio. Vamos a buscar esa respuesta entonces en la Ruta de la Mentira. Bueno, la historia de la ruta empieza con la adjudicación, la mala adjudicación a una empresa que no tenía condiciones de hacerla, llamada Cotafel, que estamos enfrente de su campamento 1, después hay otro campamento 2, y la empresa no pudo ejecutar la obra debido a problemas financieros, económicos, dice que pasó baja cotización, en fin, en realidad aquí hubo un mal gerenciamiento por parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Pero hubo mala intención también? Creemos que sí. La empresa no estaba en condiciones infraestructuralmente hablando para hacer la ruta. Como empresa en sí, creo que no tenía digamos, la solvencia, tanto económica y también la solvencia de conocimientos, como para hacer una ruta de tal envergadura, porque esta es 64 kilómetros y es una ruta de primer nivel financiado por el BID, con un préstamo del BID, y ahora ya no es con el préstamo del BID porque se enojó, y entonces ahora hay una nueva licitación que justamente hoy hace 15 días que se firmó el contrato acá en Caaguazú, y ya es con fondos propios, Fuente 10, es decir, el Ministerio de Hacienda. En fin, se cambió la película y vamos a ver si tenemos suerte que esta vez no haga. ¿Cómo se dio la concesión a una empresa que no estaba en condiciones de hacerla? Bueno, linda pregunta que debería de haberlo hecho al entonces ministro de Obras Públicas o al Ministerio de Obras Públicas, cómo fue que se dio. Y hay muchos tejes y manejes hoy día que ya no está el gobierno que concedió, pero hay que sacar lo positivo también, Beto.
Lo positivo del gobierno anterior es que esta ruta estaba cajoneada, estaba guardada, no tenía ni siquiera proyecto y ellos hicieron el proyecto durante ese gobierno, se hizo el proyecto de esta ruta y se dio el paso inicial. Lastimosamente la concesión, o sea, la licitación fue mal concedida a una empresa que no estaba en condiciones de realizar una obra de esta envergadura y estamos sufriendo las consecuencias de que hoy la ruta, después de 3 o 4 años de haberse dado la concesión y dado el anticipo. Y acá perdió todo el Paraguay, perdimos todos un gran dinero. Más mal que bien, seguramente está rondando los 16 millones de dólares que el Estado desembolsó por lo que vas a ver. Y al final terminó cayendo porque... Y otro problema del ministerio. A esta empresa o a este grupo de empresas, o no sé, relacionadas a estas empresas, nada más que le dio 7 licitaciones una detrás de otra. Esta ruta se dividió en 2 tramos de 32 kilómetros cada una, más o menos por la mitad, con la finalidad de que 2 empresas hagan y tengan la posibilidad de que terminen en un año los 32 kilómetros, 1 año y medio, 2 años, y el mismo gobierno que inició la venga a inaugurar. Esa era la intención. Quiero entender, o sea, hay 2 empresas involucradas en este... No, 2 tramos. Pero me acaba de decir 2 empresas. Y una sola empresa ganó las 2 licitaciones, el peor error se cometió. O sea, no buscaban 2 empresas, sino 2 licitaciones. 2 licitaciones para darle a la misma empresa. Y ahí Cotafel ganó las 2. Las 2, exacto. Sin estar en condiciones de hacer la ruta. Sin estar en condiciones de hacer el primer tramo y peor aún para hacer el segundo tramo. No sé si me entendés ahora, ¿entendés? Y no tan solo eso, el ministerio a Cotafel o al grupo de Cotafel o al grupo encabezado por esta empresa le dio otras licitaciones más. ¿Cuál, por ejemplo? Un puente que va sobre el arroyo Cañabé, que está entre Carapeguá y Villetas. Que no está terminado. Tampoco se hizo. El empedrado que va de Coronel Oviedo a La Pastora, que tampoco se hizo. Tampoco terminado. El recapado de la ruta 1, no sé qué tramo, desde Encarnación hasta creo que era hasta Paraguarí, un recapado, que tampoco hizo esta empresa o este grupo de empresas. Entonces... yo quiero pensar mal, no puede ser porque el ministerio siga metiendo, equivocándose con el mismo grupo. ¿O usted qué opina? Bueno, aquí podés ver la cantidad de maquinarias que están ociosas y esta es un campamento de la primera licitación. Y bueno, estamos esperando que algo se haga con esto también. Mucho tráfico que hay acá. Bueno, el tráfico no es porque vos estás nomás hoy, sino es casualidad. Te puedes dar la cantidad de tráfico que usa esta ruta. Así se lo puede llamar ruta, porque más adelante yo te invito para ver acá cerca el puente y te invito para ver los demás puentes que son casi intransitables y en cambio el tráfico es muy fluido. El estudio que yo hice hace 3 años atrás, 3 años, cuando esto no era ruta, era una frecuencia de 30 camiones o 30 vehículos de 4 ruedas para arriba por hora, ya sea ida y venida, porque me puse a anotar. Y cuando se mejoró un poquitito la ruta, cuando trabajó Cotafel, esto estaba bastante bien mantenido, para que te voy a decir una cosa por otra, estaba linda la ruta, subió a 300 vehículos por hora. Y hoy si nos sentamos y contamos, es muy probable que estemos cerquita de los 100 que vos podés constatar. No es que porque vos estás nomás que están viniendo los camiones, sino es porque también el tiempo está dando recién. Ve que llovió ayer y recién está secándose el camino. ¿Y el sector privado ha apostado a esta zona? Sí, señor, y mucho. Palabras más, palabras menos. Este es el sector norte del departamento de Caaguazú, más productivo, más floreciente de nuestro querido departamento de Caaguazú. Y están mezcladas, que vas a poder constatar. Está entrelazada la producción de campesinos paraguayos y también de empresarios brasileños o brasileros, como quieras llamarlo, porque ya son paraguayos, también que están con la soja. Ahora, no solamente la ruta, también ha habido puentes que no se concluyeron acá, ¿no? No, ningún puente se concluyó. El puente más avanzado de la obra que hizo Cotafel está acá a 1 kilómetro, que vamos a ir a ver, te invito para que veas lo máximo que se hizo de un puente. Cotafel no llegó a terminar una alcantarilla, por eso ya te digo todo, con toda la plata que retiraron. Yo creo que no tenían el conocimiento técnico como para hacer, no eran vialeros.
te digo sinceramente. ¿Y ahora Cotafel está imputado por los problemas que se han suscitado acá o todavía no? Sinceramente no sé esa situación en qué está, pero por ejemplo los obreros que sí le demandaron a la empresa, creo que embargaron algo de esto, pero creo que no pudieron también embargar porque esto estaba todo prendado a los bancos o una cosa así. Hay bancos que son propietarios. Una puja judicial que vos sabés que cuándo comienza, pero cuándo termina no vas a saber. Pero tengo entendido que el Estado tiene que intervenir. No puede ser que semejantes maquinarias costosas estén pudriéndose por el tiempo. Cuando se pueden embargar cuando y darle un uso. Se puede darle un Hay uso. Que la ruta necesita. gobernaciones que necesitan estas maquinarias. Oye, estas mismas que nos mantengan esta ruta, por decir, con estas maquinarias. Vamos a ver si podemos hablar con uno de los que utilizan este camino. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo es tu nombre? Valentín Jiménez. ¿Qué hace, Valentín? Valentín, ¿vos sueles usar a menudo esta ruta? Y sí, este es nuestro camino principal, ¿A qué te dedicas vos? el Macate. ¿Traes cosas para vender? Sí, Y decime una cosa, ¿hace cuánto tiempo estás haciendo camino? y todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros le llamamos la ruta de la mentira. ¿Y cuántas veces por semana usas? Y casi todos los días. Casi todos los días. ¿Y qué tal te va con tu negocio? Y más o menos. O sea que si tenemos asfalto va a ser mucho mejor. Y mucho más rápido va a ser. Mucho más rápido. Porque la gente sufre en este camino. Este es el camino principal que todos utilizamos. Y cuando llueve peor, ¿no? Y peor. Peor porque nosotros así nos vamos, hacemos pedidos, no podemos entregar nuestro pedido a tiempo. Cuando llueve no entregámoslo. En moto no se puede transitarlo. En moto se transita, pero ¿Y si llueve? y si llueve sufrimos mucho. Bueno, gracias. Ok, Muchas gracias. Valtecopio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Augusto. Valtecopio, Augusto. Estamos viniendo a ver la ruta, esta es la mentira, dicen. Valtecopio, ¿usa mucho esta ruta? Sí, a la puta casi cada 2 3 días. Ya se me amo ya bota ya y tiempo más ya. Ya reterimos con la ronda bota jaro y coña. Ya. Algo ahí con ella por jaina. Ojalá o sea en la año de gobierno con la tatu me ojalá morir jugar ya que cómo morir jugar pe. Habla morir jugar estaba jugando. ¿Dónde digo? A ver San Carlos. En San Carlos. ¿Y todos los días este día? Sí. No es cada día, pero cada 2 3 días. ¿Y a qué te dedicas vos? A agricultor. ¿Vos sos agricultor? Sí. ¿Y hace falta para sacar los productos? Sí, la abuela comprado que ya usa que gusta por momento de por la tape y ahí en la tape hemos llegado tape ya voy a hacer haciendo bajar lo que hay en la área amba era mi eta man que la moría justa está Bueno, gente, ande. no hay man de exactamente. Bueno, Beto, estamos en el puente de mayor obra, vamos a decirle, que tuvo más trabajo, de avance en sí, por decir de alguna manera semi-terminado, que solamente faltarán las barandillas y el rellenar los extremos, en fin, muy poco le falta, es lo que más se hizo a través de la empresa Cotafel. Sobre el arroyo Tacurú, que es el primer arroyo viniendo de Caguazú.
Aquí también termina el empedrado, como habrás visto, y acá ya empezamos con camino de tierra. Nosotros hicimos cargar a pedido de los transportistas, porque esto hace 15 días atrás no estaba cargado, era un puente que estaba ahí a la deriva, vamos a decir. Y hoy estamos usando, no creo que esté bien adecuado como para que usen camiones de gran porte o de mucho peso, pero peor es nada. Y también el ramal allá vas a poder ver que se está rompiendo y falta de mantenimiento también, digamos, el desvío de este puente. Luego tenemos el puente del Yoibú, más allá tenemos el Cambaú, después tenemos el Burangua, en fin, hay 5 o 6 puentes que vas a ver que todos están... ¿Y ninguno está terminado? No, este es el más terminado, por decirlo de una manera. Avanzó, digamos. El que más avanzó. Este está terminado, sí se le quiere decir porque cruzamos encima. Como te digo, la necesidad es tremenda de esta ruta debido a que la gente que va a usar esta ruta son demasiados productores y esta ruta perjudica doblemente a los habitantes del norte del departamento de Caguazú. ¿Por qué doblemente? Porque los productos que ellos necesitan para su consumo, como sería aceite, fideo, arroz, harina, medicamentos, no se los pueden llevar en un vehículo común debido al mal estado de la ruta. Tienen que ir en un vehículo 4x4 que encarece el flete, digamos, para que les llegue estos insumos. Y en contrapartida, los productos que ellos producen tampoco pueden sacar, si no es en camioneta 4x4, hasta los lugares donde pueden entrar los camiones. Y entonces también es más caro y por ende su producto es más barato, perciben menos dinero. Es decir, doble perjuicio están recibiendo nuestros pobres campesinos. Y eso le va a llevar a más empobrecimiento todavía, siempre y cuando no se haga la ruta. Esta ruta, su grave problema es el tiempo. Demasiado lento. La burocracia que existe en el Paraguay, desgraciadamente cae sobre esta ruta. Yo te voy a mostrar otro segmento, otros lugares más adelante donde están trabajando, donde no se enteraron cambio de presidente, ni si hubo cambio de ministro, igual se trabajó. En cambio, esta ruta no se puede trabajar por esa ruta. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? ¿Por qué estás mal? Por este. Sí, nosotros venimos también por ese. No, es un desastre. Hace años se quieren hacer las rutas. Siempre cuando sube un presidente nuevo, promete la ruta. Y bueno, el último Basmosi hizo, Nicanor, él deja la ruta colorada, ¿no? Asfalto colorado. Sí, no, siempre se prometen, pero no se hacen. ¿Usted hace mucho, utiliza este camino? Bueno, una vez por mes estoy en Caguazú haciendo mi trámite, sí, una vez por mes. ¿Usted tiene agricultura acá? Yo tengo agricultura y tambo, en EU estoy. Y realmente el camino es muy feo, ¿no es cierto? Bueno, en parte hoy está muy feo, en parte anda, pero necesitamos el asfalto, ¿no? Para tener más comodidad y para mejorar nuestra situación. Para también, trabajar ¿no? mejor. Y bueno, claro que sí, ¿no? Muchas gracias, señor. No hay de qué. Gracias. Con gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Todo bien. Mala tía. De lujo. ¿Mate coño de ape? Desastre. ¿Vos me usabas menudo este? Sí, siempre. Pero ahora me voy más por Cecilio Val porque ahora está más bueno el camino ahí. ¿A qué te dedicas vos, vendés? Siempre de chofer. Y decime una cosa, ¿suele estar peor que lo que está hoy? Sí, ahora está peor que antes. Hace falta ya una Sí, ruta. hace falta porque si no ya no vamos a venir más a Caguazú, vamos a ir a salir al otro lado ya. Parece que ahora va a venir la ruta. Vamos a ver. Sí, estamos esperando eso. Dale, gracias, muy amable. Ok, gracias. Chao, chao.
¿Qué tal? Hola, vos sos usuario de la ruta también. Sí, señor. Estamos viniendo para ver un poco la ruta, en qué estado se encuentra esta ruta que hace tanto tiempo le están mintiendo. La verdad que está en pésimas condiciones. ¿De dónde sos vos? Vaquería. De Vaquería. ¿Y vos hace cada cuánto este viaje? Y toda la semana. ¿Y el camino está así en todo el trayecto o está Todo. peor hacia la zona de Vaquería? Y la verdad que está peor. O sea que hace falta un camino, ¿no? Y desde hace mucho tiempo ya. Señor, Batecobio, picotea la tapé allá. Sí, lo encontré. Iba ahí la tapé. Y estoy trabajando en la madera. Cargando, sí. ¿Y cada cuánto hace este trayecto? Y hago 2 viajes semanales. Sí, 2 viajes semanales. ¿Y el costo del mantenimiento de los vehículos también Sí, caro es. Sí, se rompen muchas cosas, sí. Ha sido feo. ¿Dónde te vaga? Y me suelo ir a esta vaquería. Y esa vaquería está peor para ese camino. Sí, peor está. Sí, hay parte que intransitable también. Bueno, Sí. vamos a ver si se vuelve el camino la verdad, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Sí, que se Gracias. cumpla. Listo. Chao, Bueno, gracias. chao, chao. ¿Qué tal? Batecobio. Ñamina se va a ir. Batecobio la pende la pea, ¿ves? A ver, va, año ahí, hombre. Esa vamos ahí. Sí, A ver, no es un vehículo. Picotea la tapé allá. A la principalmente, a ver. ¿Cuál está lleno de hombre? Andén para la Sea, güey, mandi, caro, y mi mía, vende a ver. Cagua sube. Acá, ¿cuánto antes de ahí? Una vez a la semana, yo cállate. A pesa me vemos y te ve. Sí, cuando José va quería, casi 60 kilómetros ahí. Ah, pe vaquería a otro lado y Batecobio. El coto está peor ahí, peor, ve. La piquete, ve. No, con ahora otra vez. Y bueno, ojalá que se haga ahora el camino y Sí, que vamos a tener la ruta, ¿verdad? Sí, esa es la idea de todos los caguaseños. ¿Verdad? Bueno, mucha suerte. Igualmente, gracias. En noviembre de 2011, pobladores de Caaguazú, Vaquería, San Joaquín y otros pueblos que aguardan con ansias el asfaltado de la Ruta 13 salieron a manifestarse sobre la Ruta 7, en lo que se recuerda como la protesta más grande de la historia de Caaguazú. La indignación acumulada se expresó en el convulsionado acto donde se produjeron fuertes enfrentamientos con la policía. Valentín González, un comerciante de aves que participaba de la manifestación, fue gravemente herido y tras 2 meses de agonía falleció. Distrito del departamento de Caaguazú, distante a unos 230 kilómetros de la ciudad de Asunción, es un antiguo territorio indígena que aún conserva algunas comunidades H y Mbá en parte de su geografía. Fue colonizada y constituida en ciudad durante la colonia en fecha desconocida. Tuvo una segunda fundación en 1904 por don Daniel García, quien provenía de la localidad de Barrero Grande, para organizar el repoblamiento de la ciudad tras la Guerra de la Triple Alianza. El centro de la ciudad se ubicó a orillas del arroyo del que toma su nombre. Eminentemente agrícola y ganadera, fue capital departamental hasta 1945. Debido a su numerosa población de más de 37.000 habitantes, es uno de los pueblos más necesitados del asfaltado de la Ruta 13, del cual depende principalmente para su acceso y la comercialización de sus productos.
¿Qué más me puede contar acerca? Vimos que los caminos realmente hoy están en un estado calamitoso. Realmente transitar así representa una enorme, un gasto enorme realmente, y nos imaginamos que la gente que trabaja con los camiones también debe tener mucho gasto porque los camiones se destruyen por ese camino tan feo. Y no tan solo eso, Beto, sino el sacrificio que demanda salir hacia, digamos, hacia la civilización, por decir de alguna manera. Lo más triste es que la zona productora está aislada, entonces tiene que buscar de alguna manera el sector productivo del país salir hacia los centros de consumo o hacia las grandes fábricas, y ese es nuestro grave problema. Y lastimosamente la Ruta 13 tiene 2 secciones. Hoy estamos sentados aquí en la ciudad de Ñuble, en la plaza. Lindo pueblo de antaño, que ya van a apreciar ustedes mientras su estada acá. Y que nunca tuvo una ruta accesible de todo tiempo para salir de esta ciudad y de la otra, que es Vaquería. Nuestra Ruta 13 se dividió en 2 secciones. La primera sección, que sale desde Caaguazú y viene hasta el kilómetro 32, como te había mostrado. Y la segunda sección, que arranca desde el kilómetro 32 hasta Vaquería. Como vas a poder ver, la sección que se está trabajando mucho es la sección que abarca desde este pueblo de Ñuble hasta el pueblo de Vaquería. Y nos llama un poco la atención que la empresa Benito Rogio y sus consorciados, a quienes le correspondía trabajar la parte desde acá, desde Ñuble hasta el kilómetro 32, como viste, absolutamente nada se está haciendo. En cambio, acá entre Ñuble y Vaquería, el trabajo, hoy no creo que estén trabajando porque terminada la lluvia, así que cuando dé un poquitito el tiempo seguramente estarán trabajando, y trabajan a full, y nos llama un poco la atención a nosotros, los caaguaseños, por qué no se hace también el trabajo que rumbea hacia nuestra comunidad. Eso es lo que queremos aclarar, y le pedimos a nuestras autoridades que por favor también se dediquen un poco a trabajar hacia Caaguazú. Y lo más llamativo de todo esto, Beto, es que el mismo consorcio encabezado por Benito Rogio es la adjudicataria de los primeros 32 kilómetros que sale desde Caaguazú hasta el kilómetro 32. Y la parte que a ellos le correspondía en esta segunda sección no han hecho nada. Esa es más o menos nuestra preocupación como caaguaseños. Y para dejar un número cantante realmente es el hecho de que hasta 22.000 viajes se puede hacer anualmente en camiones que van a transportar mercadería, digamos así, desde Ñuble hasta Caaguazú, ¿no es cierto? Bueno, te voy a aclarar. 22.000 camionadas al año tenemos que sacar nuestros productos, o sea, lo que se produce en esta zona, y que no tenemos camino. Son 22.000 camiones al año que tenemos que llevar de alguna manera nuestros productos, lo que se produce en esta zona norte del departamento de Caaguazú. Y eso representa aproximadamente 100 camiones por día, más o menos, un poco más, un poco menos, durante todo el año. Y eso se acentúa en la época de cosecha, porque esta es una zona de producción agrícola muy fuerte, tanto de granos como de algodón, de mandioca, en fin, todo lo que produce el campo se produce en esta zona, y tenemos que sacar, y eso necesitamos esta ruta para poder sacar estos productos que están disponibles hoy día, y lo estamos sacando muy a duras penas, como se pueda. Bueno, lo que sí podemos ver para hacer un balance final es que existe de por medio una situación económica, una situación de corrupción y también una situación política. Que hoy impide que esta ya famosa ruta de la mentira se pueda concretar. Nosotros no miramos qué partido, ni qué gobierno, ni quién nos haga, sino lo que nosotros necesitamos es la ruta. Esto no es que yo quiero, ni fulano quiere, ni queremos la ruta, no, necesitamos de esta ruta. Como habrás visto, la frecuencia de los vehículos que transitan por esta ruta, si se le puede llamarlo ruta tapera, más o menos lo que es, y viste la cantidad de vehículos que están saliendo con productos y entrando también con productos que necesitan la gente para producir. Finalmente, los productos, estamos hablando del agro, también hay reforestación, ¿no es cierto? Sí, señor, también hay mucha reforestación en esta zona. ¿Cuántas hectáreas reforestadas hay aproximadamente en esta zona? En esta zona tenemos aproximadamente unas
4.000, 4.200 hectáreas. Entre 3.800 y 4.200. Muy exactamente no tengo en mente, pero más o menos por ahí estamos. Pero ya hay un rendimiento importante de la reforestación. Mire, de mi trabajo nomás yo tengo que sacar 4.000 camionadas de leña de mi pequeña reforestación. Así que te puedes imaginar el volumen que representa. Esos 4.000 camiones tengo que sacar en un año más o menos, un año y medio más o menos de leña, llevando a una aceitera que se está instalando al sur de Villeta. Así que te puedes imaginar el volumen de camiones que van a salir solamente de mi trabajo, por decirte. Y acá en Vaquería hace poquito se inauguró un silo que se calcula va a juntar algo así como 50 millones de kilos de grano. Lo mismo el silo que pasaste ahí en el cruce de San Joaquín, también ese volumen está manejando. Está la fábrica de almidón en Vaquería, recientemente inaugurada también por el presidente. Y la fábrica de almidón que está allá por el camino que viste. A mitad del camino más o menos entre Caguazú y Unú está. Totalmente. Muchas gracias por permitirnos acceder a vos y poder hablar sobre esta ruta de la mentira, entre comillas, que sabemos que te ha tenido a vos como gran propulsor de que la gente vaya y reclame este camino que tanta falta le hace a ustedes. Bueno, el agradecido soy yo, Beto, por haberme brindado la oportunidad de hacer saber a más gente todavía de nuestra bendita Ruta 13, la ruta de la mentira, que ojalá dentro de un tiempito podamos decir con mucha satisfacción, ya no es mentira, sino está en ejecución. Y espero también verte otra vez cuando haya terminado el asfalto, que nos va a beneficiar principalmente a muchos paraguayos que habitamos esta tierra guaraní. Y te agradezco por tu estada y que tengas pase unos lindos días en nuestra querida zona del departamento de Caguazú. Un cauce que da nombre a la ciudad, cuya traducción más difundida del guaraní sería la de Aguas Negras, es un afluente del río Iguazú que marca la entrada al centro urbano y es uno de sus principales atractivos turísticos por sus balnearios y playas. Desde su periodo colonial hasta bien entrado el siglo XX, la actividad yerbatera era la principal actividad económica del distrito, donde los sufridos esclavos de los yerbales, los mensúes, vivieron varias generaciones en su momento. Aproximadamente en la década del 60, el algodón se convirtió en el rubro por excelencia. En la última década fue decayendo por la falta de precios. La ganadería y las empresas forestales son rubros que se fueron fortaleciendo, mientras que la soja, de la mano de inmigrantes brasileños, va incursionando en el territorio. Gilberto juega. ¿Vos sos de acá, Gilberto? Soy unense. Sí. ¿Qué nos puede contar acerca de la historia de que vos te acuerdes, la historia reciente? Nos enteramos, por ejemplo, que al parecer en la época de los López, las residentas pasaron por este lugar, ¿verdad? Sí, pasaron por este lugar. También pasaron durante la época de la guerra del 70 y vivieron acá las residentes, estuvieron por más o menos 30 a 40 días. Y durante ese tiempo se les mantuvo, una señora de Villagra, una señora de se les mantuvo, le carneaba vacas y para mantener a esa gente. Vos naciste acá y por lo tanto podés contarnos seguramente lo que pasó en todo este tiempo para que Unú esté hoy como está, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo era Unú, por ejemplo, en tu infancia? Y era un pueblo siempre agrícola, ganadero y había un poco de mucha producción principalmente de algodón, que es una producción muy grande de algodón en la zona.
Y siempre se debatieron con el problema del camino, ¿verdad? Sí, siempre. Siempre hubo... Este era el carnaval de los mecánicos de este lugar, porque acá siempre se componía el taller diferencial y hasta ahora sí. Hasta ahora siguen teniendo ese problema. ¿Cuáles son los hechos de la historia más reciente de INU? No hace mucho nos enteramos que hubo un incendio también, que se habló mucho de ello. Sí, incendio hubo mucho y principalmente se quemó acá la municipalidad primeramente, después se quemó acá la fiscalía, local de la fiscalía. Y no sé, hubo una versión de que iba a venir el fiscal Yucio y por ahí se quemó. Esa es la versión que corre, ¿verdad? Claro, lo que dice la gente nomás también, ¿verdad? Sí, dice la gente. Pero al final ni vino Yucio, ni tampoco se esclareció el tema. No se esclareció. Y hasta ahora los dueños de la casa están reclamando 5 años después de eso, no le cobran ni un guaraní, porque dice que es un pleito con Dios, un pleito con la fiscalía. Ese es el problema ahora mismo. Sí. Y contanos, ¿qué más se puede contar acerca de este sitio? Sabemos que también hubo algunos que estuvieron en la guerra del Chaco, por ejemplo. Sí, en la guerra del Chaco hubo muchas personas enuenses. Yo que recuerdo principalmente al señor Pascual Villar Santa Cruz. Era el regimiento Baloy Tribaló, el regimiento condecorado en la guerra del 70, en la guerra del Chaco. Y esa es la persona muy amiga mía que ya fallecía ya. Pero, ¿y qué tal está la educación acá? ¿Tienen escuela, colegio? Hay escuela, colegio y hay universidades. ¿Y los jóvenes están estudiando? Están estudiando. El colegio Santo Tomás de Aquino, el Colegio Nacional Santo Tomás de Aquino, es considerado como uno de los mejores, está en el segundo lugar en cuanto a calidad, en excelencia en educación. ¿Entre la escuela del interior? Sí, entre los colegios del interior. Colegio Nacional Santo Tomás de Aquino. ¿Y los jóvenes se quedan a trabajar acá o emigran, se van a las ciudades? Emigran, se van a la Argentina, se van a Ciudad del Este, a Asunción, la mayoría. Históricamente nos enteramos que también en una oportunidad hubo un partido de fútbol que al parecer tenía un resultado y después de terminado el partido el resultado se volcó y hubo una gresca gigantesca donde fue víctima un árbitro. ¿Qué te acuerdas de eso? Y yo más o menos me recuerdo, ese era un partido entre la selección de INU y la selección paranaense por la Interligas. Era un 8 de diciembre. Y hubo principalmente con el refre que era muy parcialista hacia el lado paranaense, entonces la gente le atropelló la cancha y le echaron la agredieron al refre y casi falleció el refre. Y esa vez quedó un famoso por la agresión al refere. ¿Cuál es el relacionamiento que existe entre INU y Caaguazú? Porque sabemos que hay, a pesar de que tienen un camino realmente en muy mal estado, siempre hubo una relación estrecha, ¿no es cierto? Sí, así mismo. INU y Caaguazú siempre han sido como, diríamos como ciudadanos hermanos prácticamente. Estamos muy hermandados comercialmente, en todo sentido. Tal así que mi abuelo, que era español, se casó en 1910, se casó en Caaguazú. Se casó con una caguaseña y luego fue director de una escuela en Caaguazú, de la escuela de Caaguazú. Fue director de la escuela de Caaguazú y se casó y de ahí en 1914 vino acá en INU. O sea que yo tengo antecedentes caguaseños, mi abuela era caguaseña. Tenés caguaseña y tu abuelo era español. Español, sí. ¿De dónde era tu abuelo? De Valverde de la Sierra, de Santander. Valverde de la Sierra, una provincia de Santander, al norte de España. ¿Y la municipalidad cómo funciona? Vemos por lo menos que tiene una plaza muy linda, al parecer está limpia, cuidada. Sí. ¿Cómo funciona la municipalidad de INU? Y funciona bien, diríamos que creo que faltan unos detalles, pero con el nuevo internet está funcionando bien, digo yo, pero siempre falta ajustar algunos detalles. ¿Sabes algo del tema de la plata de UDU? Eso, un comentario. Y la plata de UDU justamente viene de las residentas, que justamente estuvieron ellos mucho tiempo y que iba a venir gente que le iba a matar todas las residentas, ¿verdad? Entonces la gente, las residentas tenían aros, anillos, de todo, los bienes que traían ellos en las carretas que venían. Entonces ellos vino dice que un cuento que venía, que tenía que se le iba a matar todas las residentas acá.
Entonces ellos enterraban todas sus bienes acá. Entonces lo que se encuentra, y hay muchos bienes, se encontró acá, muchos tesoros. Se encontró cerca de la iglesia, justamente por ejemplo, de anillos, de aros, de bombillas y eso. Hay tesoros, pero todos así pequeños. No es tampoco que nadie se va a hacer rico con lo que se encuentra. Pero siempre todos prendas de la residenta, que justamente acá enterraron mucho en Niu. Y acá también hubo una iglesia antigua, ahora parece que la parroquia está nueva, también el templo. Así mismo, hubo una iglesia antigua. Ahora se terminó hace 3 años una iglesia de primera, una de las mejores iglesias. Está muy bien la iglesia. ¿Cuál es la actividad de los jóvenes o de la gente de Niu realmente los fines de semana, por ejemplo? Y acá hay deportes, fútbol, hay fiestas. Y la gente se mueve en ese tipo de eventos. Fútbol, y vóley, piquivóley, carrera de caballo, ahí están. Sí, ¿y quiénes son los que fomentan la carrera de caballo? ¿Hay una buena concurrencia? Sí, hay mucha concurrencia. Tal es así que ayer hubo carrera de caballo. Hay un grupo de gente que se dedica a la carrera de caballo acá. ¿Y vienen de otros pueblos también? Vienen de otros pueblos, vienen de Ciudad del Este, Caguazú, vienen acá. ¿Y eso todos los sábados? No, cada mes o cada 15 hay un espacio que se programan los depósitos de carrera, y entonces hay un depósito a 15 días, 20 días, así. Cada 15, 20 días. Bien, nos vamos a conocer un sitio realmente muy lindo, denominado Lagunita, que se encuentra muy cerca de Niu, y también vamos a conocer al intendente Arturo Jara, un médico que está en estos momentos ejerciendo la de intendente aquí en la ciudad de Niu. Bellezas naturales importantes también tiene este pueblo, Gilberto. Así es, Beto, las informaciones preliminares nos dicen que es un lugar bastante particular. Es una naciente y aparte de eso presenta unas dunas con diversos colores. Esa es la información preliminar que tenemos, Beto. Y bueno, vamos a conocer ese sitio porque creemos que también podría representar un atractivo turístico en la zona. Muy comentada las dunas de Lagunita, y ahí también forma parte de una leyenda y de algunas informaciones que se manejan de que podría ser una parte fundamental del acuífero guaraní, ese lugar hoy llamado Lagunita. Vamos a conocer. Las dunas de arenas blancas de Niu, ubicadas en el sitio denominado Lagunita, son un espectáculo natural único en el país. La zona de Lagunita, además, según estudios, está compuesta por 7 tipos de suelos, lo que puede apreciarse a grandes rasgos en el paisaje, con las tonalidades blanquecinas, amarillas y rojizas que va variando a medida que se extiende el terreno. Sin embargo, lo más llamativo de Lagunita son sin dudas sus arenas blancas, que crea un paisaje desértico en medio de un departamento siempre caracterizado por sus bosques. En Lagunita, sin embargo, la vegetación local está caracterizada por las tunas, líquenes y arbustos secos. Arturo Jara, intendente de Niu. ¿Cómo fue que al final, siendo médico de profesión, finalmente te dedicaste a la política?
Y justamente tanto la medicina como la política son coyunturales y tienen que ver mucho con el servicio. Es lo que estoy haciendo ahora, siempre me gustó servir a la gente, trabajar con la gente y en eso estamos. ¿Qué tiene ENU para ofrecerle turísticamente a la gente? ENU es en realidad es cabecera distrital de 3 distritos, de San Joaquín, Vaquería y ENU mismo, ¿verdad? Y tenemos una riqueza natural muy abundante, específicamente en agua. Acá tenemos una de las maravillas naturales que tenemos en el distrito, que es la lagunita. Son dunas con diferentes tipos de tierra que los turistas o los compatriotas que estén interesados en hacer turismo interno pueden venir a mirar. Es un lugar muy bueno, muy tranquilo, muy seguro. Y ofrecemos también otro tipo de atractivos, ¿verdad? Que no son por decir, naturales. Por ejemplo, la fiesta patronal en ENU es muy emblemática, también tiene que venir a conocer aquí. Correcto, y hemos visto aquí que existen diferentes tipos de suelos, tenemos muchos colores. ¿Qué sabes de este suelo de Lagunita? Por las leyendas ancestrales se comenta que aquí es la cúspide del acuífero guaraní y que hay 7 tipos de tierras diferentes aquí, 7 tipos de suelo. Específicamente que tiene mucho caolín. Los estudios de ingeniería se realizaron en otros tiempos aquí y eso confirmaron. Pero acá en ENU es muy abundante en agua, por eso el nombre, la toponimia del nombre referente al agua ahora de ENU. ¿Qué significa ENU? ENU significa aguas oscuras y según la leyenda guaranítica que este lugar excede la pureza del agua, que de ser cristalina ya llega a ser más o menos oscura, por tanta pureza que tiene el agua. Tantos minerales. ¿Verdad? Tantos minerales, tal vez. Correcto. ENU tiene también su historia. Es una ciudad, un pueblo típico del interior del país, pero tiene mucha historia, ¿no es cierto? Así mismo, ENU fue primeramente departamento de ENU, después fuimos capital del departamento de Caaguazú, y según también, por más que no esté notificado también, según las leyendas, fuimos también capital de la República en la época de la Guerra Grande. En algún momento. En algún momento. Y se habla del paso de las residentes también por este sitio, y de ahí vinieron las leyendas y las historias de la Plata de Bubuy. ¿Qué sabes de eso? En realidad, era el lugar de confinamiento, donde los enemigos de López eran confinados a la Laguna Verá, donde padecían torturas o eran ejecutados, ¿verdad? Por aquí pasó, por ejemplo, Pancha Garmendia, una de las compañeras de López, y nos caracterizamos siempre por eso. En un lugar de paso donde de otrora la gente se caracterizaba por la amabilidad, lo mismo los confinados pasaban por acá, se les invitaba agua o alguna comida, ya para después pasar a su destino final. Según afirman geólogos, esta zona del país formó parte del desierto más grande de la Tierra en eras geológicas pasadas, por lo que no es de extrañar que en algunas partes sigan brotando este tipo de composiciones. El color de la Tierra se debería a algún tipo de fenómenos geoquímicos que lava los minerales que conforman el suelo. Las dunas son acumulaciones de arena generadas por el viento, por lo que poseen capas suaves y uniformes. Justamente uno de los hijos directos de ENU, que en la época de los 60 fue asesinado, también torturado, y en su homenaje lleva el nombre del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, por ejemplo. Una historia durante la dictadura militar del general Alfredo Stroessner que repercutió positivamente después, ¿verdad? Homenajeando a un compueblano que hoy es un distrito muy próspero. ¿Por quién fue torturado Oviedo? Y por los montoneros castristas de los 60, específicamente del movimiento revolucionario 14 de julio. Ah, correcto. Y de ahí también quedaron un par de muchachos, hijos de Oviedo, que pasaron por ENU y que se habla que en algún momento realmente eran como los dueños de ENU.
Sí, son familias de hasta ahora están sus descendientes, sus hijos, son personas activas en la sociedad, están viviendo en Ehu. Una calle céntrica en nuestro pueblo lleva el nombre de don Raúl Arsenio Oviedo, una persona a quien los ehuenses tenemos un caro afecto. ¿Qué sabes de la plata de Ehu? ¿Se encontró plata de Ehu acá en la zona de Ehu? La verdad que no le puedo informar tanto porque los extranjeros vienen a llevar nuestra plata de Ehu, solamente los ehuenses sabemos dónde está nuestra plata de Ehu. Pero se comenta que hay historia de plata de Ehu, bastante. O sea, que se han encontrado alhajas, prendas, ¿qué se han encontrado? Por el paso de las residentas se han encontrado bastante, o sea, mucha historia de plata de Ehu, específicamente en la zona de esta zona, que es Zanja Morotí. ¿Y la gente qué ha encontrado, por ejemplo? He encontrado, por ejemplo, peinetas, monedas, baúles, bombillas también, o sea, enseres antiguos, que eran de las residentas. ¿Qué más se puede decir? Sabemos que también hay muchos afluentes, muchos arroyos en esta zona de Ehu. Sí, en realidad el arroyo Ehu nace en la cordillera de San Joaquín y es uno de los principales afluentes del río Iguazú, que forma el río Acaraí y el río Paraná. Entonces, gran parte de las nacientes del río Paraná nacen aquí en nuestro distrito. Somos muy bendecidos por el agua, que es la riqueza aquí, y el acuífero guaraní, ¿verdad? Por eso es un desafío, creo que va a ser un negocio a largo plazo para nuestro municipio y aquí se puede disfrutar, el sabor del agua aquí es diferente. Voy a invitarle en Ehu que tome el agua de Ehu y también según nuestras madres o abuelas, quien toma el agua de Ehu se queda enamorado de Ehu también. Sí, ese escuchamos 10 veces por ahí. La oveja lo que nos dijeron que es muy rica. Bueno, Ehu tiene límites muy lejanos, incluso con la zona hablo del distrito, ¿verdad? O sea, del distrito. ¿Con quién linda, con qué compañía linda el distrito de Ehu? Nosotros colindamos específicamente al norte con el municipio de Yacecañí y Capillibarí. Somos límites tanto distritales como departamentales tenemos. Sería el límite departamental con San Pedro y con Canindeyú, específicamente con Canindeyú, Yacecañí y con San Pedro, Capillibarí. También colindamos inmediatamente con Vaquería, que es un distrito no tan recientemente desmembrado. También colindamos con la zona del distrito de Mariscal López, con la zona de Raúl Oviedo, ya más acá al sur, y con la zona de 3 de febrero, que está también muy cerca. Y también con el nuevo municipio de Toledo. O sea que hablamos de un distrito muy grande, pero que fue incluso más grande en tiempos anteriores, ¿no? Sí, a Ehu le bautizamos madre de distritos. De aquí se desmembraron 6 nuevos municipios. Específicamente, el primer municipio en desmembrarse fue Raúl Arsenio Oviedo, después fue 3 de febrero y Vaquería. Y ya de Raúl Arsenio Oviedo se desmembraron Mariscal López, Tembiaporá y Nueva Toledo, que recientemente fue creado municipio. Bueno, estamos en el edificio de IPS. Aquí se daba asistencia social a los pobladores de Ehu. Sí, originalmente este edificio fue preparado para atender a los asegurados de la Industrial Paraguaya y de la FINAT, de la financiera Piccolo, que trabajaban en los obrajes, en los yerbales y en los palmitales de aquella época. Ajá. ¿Y qué año fue construido eso? Aproximadamente en el año 1949, durante la presidencia del general Higinio Murínigo. Y en algún momento funcionó con toda su capacidad, ¿verdad? Sí, aquí se realizaban cirugías complejas, teníamos varios, o sea, por la historia sabemos que había varios médicos, también tenía un aeropuerto, se manejaba en aquella época en avión, tenía un centro de comunicación que era telegráfico y tenía las varias dependencias que se puede ver todavía, se puede visualizar todavía ahora. ¿Y qué año dejó funcionar acá el IPS? Aproximadamente hace 10 años atrás. ¿Y cómo se atiende ahora la gente? ¿IPS cómo va el servicio acá?
IPS atiende acá al lado, en aquel pequeño edificio, como puesto sanitario. Esto era un hospital regional en su época, descendió después a hospital distrital y ahora es un puesto sanitario. Y tenemos muchos asegurados. Es más, mi primer trabajo fue aquí, en IPS, acá en NEU. Lastimosamente estamos en estas condiciones. Claro, pero ¿existe la posibilidad de la intendencia de propulsar, de empujar, de promover una posibilidad de arreglar esto? Sí, hicimos como corresponde las notas al gobierno anterior, presentamos sucesivas veces, insistimos en la remodelación de este lugar y que se ponga en funcionamiento, ¿verdad? Ya que este edificio es emblemático para el IPS. Tengo entendido que fue el segundo edificio en construirse del IPS en el interior. Y como digo, acá funcionaba como un hospital, inclusive era hospital escuela. Los médicos pasantes de la Universidad Nacional, los médicos confinados, que no eran amigos del gobierno en aquella época, que la mayoría eran de guión rojo, como el doctor Arrúa, por ejemplo, vinieron acá, prestaron servicio por varios años. Aquí se hacían cirugías complejas y todos los servicios funcionaban acá. O sea, que vos te acordás todavía, evidentemente que trabajaste acá. Vos ya trabajaste después de ser médico acá, ¿verdad? Después de ser médico. Prestaste tu pasantía acá. Yo era médico de IPS, era médico de planta de IPS. Ah, correcto. Así mismo. Bueno, ¿y qué trabajo pretenden hacer ahora desde la municipalidad? Y nuevamente volver a insistir para que este edificio se puede remodelar. O sea, es remodelar y poner en funcionamiento. Habrás visto que las dependencias están preparadas para un hospital. Una inversión no tan grande porque está la estructura. Está la estructura, lo que falta es voluntad política para que esto funcione. En los pueblos de Inú y San Joaquín, el paso de los jesuitas por estas tierras han dejado un sinnúmero de historias y leyendas populares. La más famosa es aquella que habla de la existencia de un túnel que conectaría la antigua iglesia de San Joaquín con diversas localidades. Una de las historias dice que incluso llega hasta Inú. Cuentan nuestros antepasados, mis abuelos, y eso comentaban que había un túnel que une la iglesia de San Joaquín, de Inú, con San Joaquín, pero que usaban los jesuitas en época conflictiva, desde esa época que empezaron a perseguirle. Que unía, pues, el túnel tiene unos 10 kilómetros, en forma red, que San Joaquín queda a 10 kilómetros de acá. Y se utiliza ese túnel ahí. Acá en uno no se puede ver porque se construyó esta iglesia nueva encima y hay algo lacrado ahí que no se puede abrir. Pero se comprueba más ahí en San Joaquín. Y acá es muy tranquilo la movida. Los viernes, la plaza, está la hamburguesería, muy tranquilo. Tema de fiesta, no hay tanto bolonqui como en las otras ciudades. O sea, vos podés venir y pasar bien acá sin ningún problema. ¿Y la contaminación auditiva? Que hay mucho en Caguazú, por ejemplo. Acá suele haber, ¿verdad? Pero la policía enseguida interviene. En el tema de equipo, sonido y demás cosas, poco hay. ¿La seguridad cómo es? Y ya ves, un pueblo muy tranquilo. Pocos casos, el tema de avigio, lo que hay más. El tema de robo, eso no, muy poco. Más es avigio. Y el tema turístico lo que falta es explotar más, hay muchos lindos lugares acá que se puedan visitar. Y el tema de la ruta que es primordial para el crecimiento de este pueblo. Y ahora que se está haciendo un hotel, acá no hay hotel en Inú, por eso hay mucha gente que venía y no podían quedarse acá. Ahora se está construyendo un hermoso hotel que se estaría inaugurando en octubre.
Y la fiesta patronal se llena de gente, viene de todos lados. Gente que está esparcido en casi todos los departamentos del Paraguay. Y vienen de todos lados, viene la gente. Empieza un jueves, termina hasta el domingo. Y fin de año, por supuesto, viene. En fin de año viene toda la gente, pero en la fiesta patronal viene más gente que en fin de año. ¿Y qué es la fiesta patronal? En fiesta patronal está la serenata a la Virgen. Los viernes sí o sí el fútbol que juega la selección. Sábado fiesta, domingo jineteada. Sí, esos son los movimientos. ¿Y la carrera cuadrera, la carrera de caballo? La carrera de caballo. Hay también incentivos. Sí, acá se juega mucho tema de carrera de caballo. Y ponerla ahora mismo, cada 15 se está haciendo por acá. Hay varias carreras. En la entrada del pueblo hay uno, después otro camino a San Joaquín, hay otro, varias canchas de carrera hay. El tema deportivo el que se juega más acá es el tema piqui voley. Viene gente de Pedro Juan, Ciudad del Este. Y por supuesto el fútbol. Los jóvenes hasta el bachiller se quedan acá. Y después, si quieren seguir sus estudios terciarios, tienen que salir a Asunción, Caguazú o Oviedo. La mayoría emigran. Tenemos muchos jóvenes profesionales de la Nacional. Sobresale bastante la gente en tema de estudios. Y tema laboral, si querés quedarte acá en tu pueblo, tenés que ser docente. No hay otra entrada laboral. Se van a Buenos Aires, algunos a España. Y la única fuente de trabajo. Pero hay muchas escuelas. Van a otras compañías. Hay muchas escuelas y van a otras compañías también. El distrito no es grande y hay muchas escuelas y van a otras compañías también. ¿Y dónde cobran ellos? Y salen todas a Caguazú. El único cajero que hay de BNF es Caguazú o a Oviedo. Sí, forma parte de la necesidad de un cajero del Banco Fomento, porque gastaron 50.000 ida y vuelta en pasaje. Bueno, ¿y cuáles son los temas pendientes? El tema de la ruta creo que es prácticamente una necesidad urgente, ¿no es cierto?, de la gente de EGU. Aparte de ser una comodidad, es una necesidad urgente. La ruta va a mejorar sobremanera la calidad de vida de los habitantes del distrito de EGU, de Vaquería, y por sobre todo las cosas de Caguazú. Esta ruta creo que en gran medida va a solucionar los problemas acuciantes que tenemos, que son la postergación, la pobreza, el abandono. Creo que esta ruta va a mejorar sobremanera esa situación. Forma parte de una promesa política de antaño también, ¿verdad? Sí, por eso es que le dieron el triste nombre de la Ruta de la Mentira, que hasta ahora yo considero que es Ruta de la Mentira porque todavía no se ha realizado nada. Pero hay algunos que otros trabajos que se están realizando ya en el tramo 2. El tramo 1 todavía estamos esperando que se inicie. Lo más probable es que primero salgan por San Joaquín antes que salgan a la Ruta Negra por Caguazú. A lo mejor va a llegar primero la falta de ahí, ¿verdad? Creo que sí, es la tendencia que se está manejando. En San Joaquín está llegando ahora mismo el asfaltado y acá están en etapa de terraplén todavía. Claro, ¿cómo está la juventud y cómo está la fuente de trabajo en el... Y justamente por eso es que ciframos nuestra esperanza en la Ruta 13. Creo que la ruta, el asfaltado va a traer consigo muchas obras y va a dar fuente de trabajo, porque el trabajo hace falta aquí. Aquí lo que falta a la juventud es darle oportunidad para que pueda acceder a un trabajo digno y así poder crecer, porque estamos llenos de gente jóvenes acá en EGU.
En los últimos tiempos, la ausencia del Estado en esta zona seguramente perjudicó mucho al desarrollo del distrito. ¿Cómo está actualmente y qué es lo que le hace falta en Tú para salir adelante? Yo creo que aquí hace falta asistencia principalmente al sector agrícola. Ñuñoa eminentemente es campesino, el 90% de la producción es agricultura familiar campesina. Necesitamos que nuestros agricultores sean capacitados, que tengan créditos, que se les saque la cuenta que tienen. Que más que menos, casi el 100% de los agricultores tienen cuenta en Inforcom, ya sea por no pagar cuenta en el crédito agrícola o por alguna cuenta atrasada que lastimosamente nuestros campesinos vienen arrastrando. Hay que volver a confiar y darle participación al campo. Acá en Ñuñoa tenemos mucha tierra, tenemos mucha agua. Y con la parte agrícola, si llegamos a explotar, si le damos oportunidad a los campesinos, que también yo me considero campesino, vamos a prosperar. De eso dependemos. Deportivamente, ¿cómo avanzó? Es un polideportivo también muy lindo acá en Ñuñoa. Así es. Este local fue construido por la DIVEM en el año 92, luego fue donado a la Municipalidad de Ñuñoa. Allá atrás se puede divisar el Estadio Municipal de Ñuñoa, que próximamente va a ser inaugurado. Y Ñuñoa siempre nos caracterizó, o sea, somos caracterizados por la gloria deportiva. Usted comentó el famoso partido del 84 contra el Paranaense, fue uno de los momentos más gloriosos de la Liga Deportiva de Ñuñoa. Pero aquel año fue campeón Paranaense. Por extrañas circunstancias. No tan extrañas. En boxeo por lo menos en boxeo salimos campeón. Muchas gracias, intendente, por recibirnos aquí. Realmente estamos conformes de haber pasado por Ñuñoa y de haber conocido este sitio tan lindo, tan próspero y con tanto futuro. Gracias por visitar mi pueblo y sean siempre bienvenidos aquí. Cambiamos de dirección rumbo a San Joaquín. Allí nos adentraremos para conocer este antiguo pueblo y explorar su historia y sus leyendas. Pero eso, por supuesto, la próxima semana. Vamos a trasladarnos un tanto más al oeste de Ñuñoa, en donde estuvimos la semana pasada, para conocer el pueblo de San Joaquín, una hermosa ciudad, pequeña ciudad, afincada también en el departamento de Caaguazú. Le voy a contar una anécdota. Llega el cura en San Joaquín, trae los planos, entonces el pueblo en su totalidad se aboca a abrir una gran zanja a 50 metros detrás del templo. Y una zanja con una longitud más o menos de 40 metros. Y cuando salen a comer al mediodía, el túnel, la zanja que han hecho se desborona. Esta es la boca del túnel que sale a la zona de Ñuñoa, supuestamente. Misterioso túnel. Del que se habla bastante en la comunidad y ha trascendido también de este departamento. El tamaño de la imagen se puede validar, ¿verdad? Que se había utilizado como una especie de baúl o algo como un cofre donde se puede guardar objetos de valor. Acá podemos estar apreciando la espalda misma de la imagen que tienen una abertura y con clavos de la época. Camino a Tejascués nos encontramos con un accidente natural aparentemente, pero es evidente que este segmento de tierra desmoronado, este pequeño orificio en la corteza terrestre, también es uno de los elementos que cimienta, por qué no decirlo, la leyenda de los túneles.
Añetepe a otro lado y tem túnel Yuru, o a San Joaquín. ¿Tú escuchaste alguna vez? Oye, ¿es bueno de ahí? ¿Vamos a otro lado o a otro lado se puede también? Pero, déjame ver, ¿por qué tenés? Sí, la gente. Pero ya en Botipama, ¿verdad? Llegamos a la punta del Cerro Monotín. Estamos en la cordillera de San Joaquín, más o menos a unos 300 metros de altura, un lugar espectacular realmente para conocer y para estar en este sitio. Estas son las marcas que podemos ver en esta gran roca que estuvimos viendo también desde abajo. Esta marca se repite en varios lugares, ya estábamos viendo, de la roca que probablemente haya sido, y nosotros no somos expertos en el tema ni mucho menos, pero sí se comenta que podrían ser las marcas, las señales que dejaron los jesuitas para determinar de que aquí había un tesoro. De una leyenda que tomó vida, o por lo menos todo parece indicar que se ha accedido al túnel o a este sitio que en algún momento también ya nosotros habíamos hablado de él en expedición, pero sin darle la trascendencia seguramente que hoy me parece que puede justificarse, porque evidentemente se está trabajando y probablemente se haya extraído de este sitio algún tipo de petróleo, de tesoro.